Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles y bienvenidos a este espacio de análisis jurídico donde vamos a hablar sobre los movimientos sociales. Pertenecemos a la Universidad Domingo Savio, a la carrera de Derecho, en la materia Teoría del Estado. Y hoy, con mis 5 compañeros, haremos hincapié en los movimientos sociales desde la colonia hasta la gestión 2026. Bien. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a nuestra docente Lisbeth Palenque, docente de la materia Teoría del Estado. Hoy voy a hacer hincapié en el contexto histórico sobre los movimientos sociales y voy a retroceder hasta tiempos en la colonia, específicamente en el año 1781. ¿Por qué esta época? ¿Por qué este año? Porque en este año se dio las sublevaciones de Túpac Katari y Bartolina Sisa, quienes fueron los que dieron el hincapié a el rechazo total que tenían y en el que vivían en ese tiempo. Ese factor político fue el primero y el que dio inicio a todas nuestras sublevaciones y luchas de los movimientos sociales en el transcurso del tiempo. Cabe recalcar que estos movimientos sociales no solo trataban de tierra, no solo trataban de la mita, sino que había descontento generalizado en la población de ese tiempo. Querían ser reconocidos, querían ser libres, por lo que se organizaron en grupos para poder tener una resistencia y ser reconocidos. Un hecho bien importante: en ese tiempo todavía no existía la Constitución Política del Estado, lo que generó que a partir de estos hitos que acabo de mencionar fueran un motivo para que se piense en la Constitución Política del Estado y se hable de reconocimiento a los pueblos indígenas, libertad, soberanía y otros. Entonces, si se dan cuenta, hemos retrocedido mucho antes de la República. Todavía no éramos Bolivia, todavía estábamos en una etapa colonial. En ese sentido, todo este proceso se consolidó ¿cuándo? En 1952, en el auge de la minería y también otras revoluciones que se dieron en el tiempo, lo cual fueron muy importantes y decisivos para nuestro país. Efectivamente, como bien menciona, ese espíritu de soberanía que despertó con las rebeliones de 1781 no se apagó, sino que se transformó en una demanda colectiva por la inclusión política. Al llegar al siglo XX, Bolivia encontró bajo un modelo de Estado oligárquico, donde solo unos pocos decidían el destino de la mayoría. El hito y el voto universal del 52 es el factor político determinada fue la revolución del 52. Aquí el movimiento obrero y campesino realizó en la COA, logró quedar en la estructura del Estado minero feudal. Esto nos dejó un aporte jurídico invaluable que hoy es un pilar de nuestra democracia. El voto universal ante las mujeres y indígenas analfabetos no podían votar gracias a la Constitución Política del Estado que realizó el derecho a la participación política, la resistencia y política. Posteriormente, entre los años 60 y 80, los movimientos sociales se convirtieron en un escudo de la democracia frente a la dictadura militar. El factor político fue la resistencia civil. Se luchaba por la vigencia de las libertades y hoy goza del artículo 21 de la CPE como la libertad de reunión y asociación.
Es fascinante ver cómo esa marcha de 1990 por el territorio y la dignidad preparó terreno para lo que viviéramos al inicio del nuevo milenio. Al entrar al año 2000, Bolivia se enfrentó a uno de los factores políticos más críticos, la privatización de los servicios básicos y la pérdida de la soberanía de los recursos estratégicos. En Cochabamba, la guerra del agua no solo fue una protesta, fue una demanda de legitimidad estatal. Se lucha contra la Ley 2029 que entregaba el recurso vital a manos privadas. El factor político aquí fue la defensa del bien común frente al lucro. Este movimiento logró que hoy el artículo 20 de nuestra Constitución Política del Estado declare el acceso al agua. Es un derecho humano fundamental, prohibiendo cualquier forma de privatización. Es decir, el pueblo recupera el derecho a la vida. Pero la tensión política alcanza su punto máximo en el octubre de 2003 con la guerra del gas. El factor detonante fue el rechazo a la exportación de nuestros recursos por puertos chilenos, sin beneficio para el país. Aquí nació la famosa Agenda de Octubre, que exige nacionalización y la Asamblea Constituyente. Jurídicamente, este movimiento impulsó al artículo 348 de la Constitución Política del Estado, que dice o establece que los recursos naturales son de prioridad boliviana, que se implementó en la Constitución Política del Estado del 2009. Muchas gracias, Fabiola. Efectivamente, en la agenda del 2003 al 2009, Bolivia vivió su proceso de transformación que más profundo mediante la Asamblea Constituyente. El factor político aquí fue necesidad de incluir a mayorías indígenas y campesinas en la estructura de poder, algo que se veía estando desde 1781, el nacimiento del Estado plurinacional. Este movimiento social no fue solo cambio un gobierno, cambió la teoría del Estado en Bolivia. Pasamos del Estado unitario simple al Estado unitario social, de derecho plurinacional comunitario. El aporte legal máximo al artículo 1 de nuestra Constitución Política del Estado. Este artículo es la base de todo, que reconoce que Bolivia es libre, independiente, soberana y democrática, pero sobre todo que reconoce el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico. Ya no somos una sola nación, sino muchas naciones bajo un solo Estado. El reconocimiento indígena. Otro factor político clave en este periodo fue el reconocimiento de la preexistencia de las naciones indígenas. Esto se consolidó el artículo 30 El artículo 30 de la Constitución Política del Estado, que otorga derechos colectivos, autonomías y el derecho de consultas previas. En este aporte histórico que los movimientos sociales ganaron tras décadas de marchas, sacrificios en la materialización de la justicia social en el texto constitucional. Muchas gracias, Nila. Como bien señala, la Constitución es letra muerta. No existe mecanismo para la defensa. A partir del año 2010 y hasta años recientes, los movimientos sociales en Bolivia evolucionaron. Ya no solo buscaban cambiar leyes, sino que empezaron a utilizar las garantías constitucionales para frenar abuso de poder y proteger el bien común. Un factor político decisivo fue la marcha por el Tigre en el 2011. Aquí vimos una tensión interna en el Estado plurinacional, el desarrollo frente a la perseveración indígena. Este movimiento impulsó el reconocimiento legal de la naturaleza, no como un objetivo, sino como un sujeto de derecho, consolidando
en la Ley 071 de Derechos de la Madre. Jurídicamente, esto activó el cumplimiento del artículo 30, numeral 15 de la Constitución Política del Estado, que obliga al Estado a realizar una consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto que afecte el territorio indígena. Un recordatorio de que el Estado debe respetar su pluralidad. Otro gran aporte de este periodo es el uso de la acción popular, establecida en los artículos 135 y 136 de la Constitución Política del Estado. Esta garantía ha sido el motor de movimientos sociales modernos para proteger derechos colectivos como el medio ambiente frente a incendios forestales o el derecho a la salud pública en crisis sanitaria. El factor político aquí es el empoderamiento del ciudadano. Hoy, cualquier persona puede activar la justicia constitucional para defender lo que nos pertenece a todos, limitando al poder arbitrario de las autoridades. De conclusiones, queridos compañeros, agradecer a todos. Bien es cierto, han podido exponer los diversos factores políticos que han llevado o han conllevado a un movimiento social. Es cierto que hoy en día la teoría del Estado en Bolivia es una realidad viva, es dinámica. Hemos recorrido casi 2 siglos y un poco más desde el primer grito libertario de Bolivia hasta la fecha en la cual nos encontramos hoy. Ya habían mencionado ustedes justamente momentos importantes como ha sido la revolución del 52, ¿no? Del movimiento obrero donde nace la COP. Han mencionado también el tema de lo que ha sido la guerra del gas en el año 2000 y el 2003 el Octubre Negro, lo cual ha dado hincapié a que los movimientos sociales tengan a hacer presencia. ¿Por qué? Porque ha existido un factor político directo, lineal, el cual trataba de imponer y ha tratado siempre de imponer la parte económica a favor de ellos. Es decir, han tratado de manejar el poder político sin la consulta al Estado, como se ha realizado también en el TICNIS. Es a raíz de eso que el 7 de febrero del 2007, nace... Perdón, ¿lo puedo cortar por mí? Es así que el 7 de febrero del año 2009 se hace la promulgación de una nueva constitución política del Estado, la cual ha sido llevada a través de un referéndum, y se cambia la denominación del país a Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? En el cual me voy a permitir leer el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que al texto dice: Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre e independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en una pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro de los procesos integradores del país. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que Bolivia ha cambiado la metodología de todo lo que es este factor político, transformándolo en la pluralidad, en el reconocimiento de diferentes naciones, en el reconocimiento de diferentes lenguas, en el reconocimiento de los derechos, ya que se habían perdido. Es así que después proseguimos y es en el año 2013 que se promulga la ley 341, que es la ley de participación y control social, en base al artículo 241 y 242 de la Constitución Política del Estado, que en síntesis dicen claramente de que el poder se ejerce a través del pueblo, que el pueblo emana. Entonces, como ha hablado el compañero Richard, menciona que se debe solicitar una previa consulta, exactamente, como lo has dicho tú, querido compañero. En tal sentido, nosotros hemos adoptado una política de Estado de Gobierno que es el Sumascaña, que es como el principio de vivir bien. ¿Qué quiere decir esto? Que los órganos que ahora se encuentran, órganos que el Estado tiene un poder y ese poder lo ejerce a través de los 4 órganos del Estado, deben buscar la mejor forma de poder administrar
una justicia, una equidad igualitaria, tanto económica, en salud, en educación, en todo, para que justamente en un mañana, en un futuro, cuando el Estado véase en el margen de la ley, tratando de someter nuevamente a la población boliviana, han de ser nuevamente estas instituciones, estos movimientos sociales, quienes pongan un alto para que posiblemente se realicen modificaciones, se realicen abrogaciones, se realicen derogaciones acorde a la instancia y acorde al momento en que se encuentra o se desarrolla una situación en específico en una parte del país o en todo el país. Gracias, queridos compañeros.